Buenas noches, soy la alumna Osorio Bravo Magalí, estoy cursando el segundo año de profesorado de Historia. Voy a hablar sobre el foro de contenidos número 5 de la materia Didáctica Especial de la Historia. El tema es las herramientas para la construcción del conocimiento escolar y este trabajo lo voy a hacer para realizar el trabajo final de TICS. Textos históricos. Se entiende por textos históricos a cualquier documento escrito que nos permita adquirir conocimiento de algún periodo de la historia, por ejemplo, crónicas, cartas, biografías, relatos. Los textos históricos se clasifican según su forma. Textos informativos tienen un lenguaje preciso, son impersonales, ejemplo, crónicas, memorias, informes, tratados. Textos narrativos que tienen un lenguaje literario y son más subjetivos o personales, relatos, leyendas, autobiografías. Por su contenido pueden ser de teorías políticas, económicas, sociales, culturales. Políticos, discursos, tratados, declaraciones, acuerdos, manifiestos, informes. Histórico-literarios, artículos de prensa, expresión de experiencias personales. Históricos circunstanciales, hacen referencia a hechos, acontecimientos, situaciones aisladas o concretas. Históricos jurídicos, constituciones, leyes, tratados, disposiciones, normas y decretos. Económico se refiere normalmente a actividades productivas que pueden ser expresadas en normas, gráficos, estadísticas. Sociales aluden a la familia, individuos, grupos. Culturales, textos que recogen y hacen diferencia a las distintas formas de pensamiento. Historiográficos son textos y fragmentos elegidos por la obra elaborada por un historiador. Otra clasificación es según su origen. Fuentes primarias son los escritos contemporáneos de la época. Fuentes secundarias son los escritos elaborados por historiadores o reflexionan sobre un acontecimiento histórico. También es necesario proceder a situarlos en tiempo y espacio para construir un comentario de texto histórico a base de los siguientes aspectos: título, datos biográficos del autor, encuadramiento y contextualización del texto del contexto histórico. El análisis del texto se basa en, primero, una estructura formal y análisis del texto. Una determinando lo anterior, se puede acceder al análisis del documento escrito, separar y señalar las unidades formales y temáticas, subtemas e ideas principales. Y segundo, explicación del contenido y significado del texto. Luego de la estructura formal y temática, se da lugar al proceso de explicación de los contenidos y el significado del documento. Marcar una profunda explicación. Consideraciones finales, se debe hacer una síntesis interpretativa en la que abarque todo el sentido global del texto. Gráficos históricos y estadísticos. Son usados con frecuencia. Los estudios históricos representan fenómenos socioeconómicos, demográficos, geográficos, políticos. Esta técnica completa la realidad representada según el tipo de gráfico. Gráfico lineal, para analizar en el tiempo de uno o varios fenómenos, se representa mediante una línea. Gráfico de barras se utiliza cuando se quieren comparar fenómenos en diferentes espacios o tiempos, también la evolución en el tiempo. Gráfico circular representan datos que forman parte de un conjunto, sería en un círculo completo que se divide en porciones. Pasos para clasificar gráficos. Identificar qué tipos de gráficos. Observar para acercarnos a las primeras aproximaciones de gráfico. Periodo representado en tiempo y espacio, la medida en la que se presentan los datos, datos absolutos o porcentajes. Análisis y explicación. Describir y explicar lo que ofrece. Diferenciamos las partes gráficas. Comentarios. Señalar con la mayor precisión posible, las causas y consecuencias que explican la evolución de los datos que ofrece, es decir, relacionar los datos con los antecedentes del tema tratado. Desarrollo del tema central, complementado los datos del gráfico con los conocimientos que tengo de ese periodo. Por último, explicar las consecuencias. Posteriormente y para finalizar, la conclusión, se plantean las ideas que reflejan el aporte del análisis del gráfico al estudio del tema tratado. Las fuentes históricas. Primeramente se debe clasificar en fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que fueron producidas al paso mismo de los acontecimientos. Por ejemplo, fuentes materiales, edificios, caminos, monumentos, armas. Fuentes escritas, cartas, tratados, documentos, revistas. Fuentes iconográficas, poco utilizadas pero muy importante, por ejemplo, grabar la voz del abuelo que nos explica cómo se trabajaba o algún tipo de experiencia.
Fuentes secundarias son los escritos elaborados por historiadores que relacionan sobre un acontecimiento histórico. Aprender a analizar las fuentes es un factor importante. Se requieren técnicas de lectura detallada y el alumno debe ir descifrando la información histórica que nos proporciona el documento. Encuesta o entrevista. La encuesta se encuentra entre las herramientas más útiles de obtener datos de diversas situaciones sociales actuales, económicas, políticas, comunitarias. Pasos para producir, formular y analizar una encuesta. Decidir si una encuesta es la herramienta adecuada al problema a tratar, precisión, clasificación y conclusión. Seleccionar tipo de encuesta apropiada. Entrevista personal, breve o detallada, entrevista telefónica, encuesta por correspondencia, formularios por internet. Una vez seleccionada la encuesta, se define el universo y la muestra. También se debe definir el alcance y la información a obtener. Preguntas ordenadas, definir el orden de las preguntas, decidir formatos de preguntas de opción única, opción múltiple con una sola respuesta, opción múltiple con más de una respuesta, preguntas de rango, ponderadas del estado o abiertas. Al finalizar una encuesta se debe analizar con los datos obtenidos y llegar a una conclusión que nos permita obtener datos para comprender el tema tratado. En conclusión, podemos decir que el manejo de estas herramientas es fundamental para la construcción del conocimiento histórico escolar. Muchas gracias, saludos atentamente.